subjetivas sobre distintos temas. Cada uno de los que ha intervenido ha hablado del poder, del gobierno, del movimiento y del partido. Todas son figuras difíciles, muy complejas y en ocasiones complicadas. Lo complejo es lo que tiene que ver con la naturaleza de las cosas. Las cosas siempre tienen una naturaleza compleja, es decir, nada es simple, todo es complejo, por su propia naturaleza. Y lo complicado tiene que ver con el método, con los procedimientos. Es decir, que en ocasiones uno hace complicadas las cosas y es por los procedimientos. Pero lo complejo es otra cosa. Por ejemplo, movimiento y partido. Para nosotros ese es un punto. Porque nosotros no estamos trabajando para la organización de un partido como los otros partidos. No. Sino que es un partido movimiento. Cuando se llama Movimiento Nuevo País, ese no es simplemente un nombre. Esa es una identidad. No es una identificación. Uno carga un DUI. Ahí se llama Manuel Antonio Hernández, por ejemplo. DUI. Pero ese DUI uno lo puede falsificar. Y uno se puede llamar Pedrito López. O poder conseguir otro documento en donde vos te llames Luisito Pérez. Porque ese documento no tiene que ver con tu identidad, sino tu identificación. La identificación uno la falsifica. Claro. ¿Te acuerdas de la guerra? ¿Cuántos pasaportes usamos nosotros? ¿Cómo? Hasta se le olvidaba a uno el nombre propio. Yo como me llamo. Porque eso es de la identificación. Gracias. Pero la identidad, esa vos no la falsificas. Es otra cosa. Porque la identidad es lo que uno es frente al otro. Esa es la identidad. Siempre la identidad es conflicto. Porque la identidad no es solo lo que yo soy, no. Es lo que yo soy frente al otro. Esa es la identidad. Esa vos no la falsificas nunca. Uno puede llevar el documento que lleve, pero uno sigue siendo el mismo. Esa es la identidad. Aquí nosotros luchamos por una identidad, movimiento político. Y ha sido hermoso que aquí aparezca gente vinculada al movimiento político. Eso significa. ¿Y por qué? Porque la gente hace política a partir del movimiento político. La gente hace política cuando lucha por el agua, lucha contra la contaminación del suelo, la basura, lucha en defensa de la atmósfera, el pan, el movimiento de los panaderos contra el monopolio que controla la harina. Es el movimiento político. ¿Qué está haciendo la gente ahí? Política. Esta es la política. Ya cuando entramos
a los partidos políticos, allí dejar de hacer política a partir de la gente, y empezar a hacer política a partir del Estado. Esa es la diferencia. Todos los estados necesitan de un instrumento que se llama partido político. Y el trabajo de los partidos políticos es hacer que la gente vote. Porque quien necesita que la gente vote es el Estado. La gente puede vivir sin votar. Claro. Porque el voto de la gente no vale nada. No vale nada. Mira qué cosa. Y eso de que el voto de la gente no vale nada, eso está establecido constitucionalmente en un artículo de la Constitución, el 125. Los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo al pueblo. El mandato imperativo es el poder del votante. Hay mandato imperativo cuando la gente vota por alguien. Yo voto por este. Este se compromete conmigo a hacer esto, esto y esto. Yo, votante, te evalúo a vos periódicamente. Y si después de evaluarte no estás cumpliendo, te revoco el mandato. Se llama mandato imperativo. Es el poder del votante. Aquí el votante no vale nada. Y se dice, no está ligado por ningún mandato imperativo. Y la palabra mandato imperativo está en la Constitución en minúscula, en letra minúscula. Es trampa perversa. Esa es una figura jurídica política de enorme trascendencia. La identidad que nosotros trabajamos, la construcción del movimiento. Por eso, este es un partido móvil. ¿Y por qué partido? Porque si vamos a participar en la banca del 2014, no lo podemos hacer si no es en una figura como el partido. Es el sentido de esto. Pero el partido no debe ni conviene que absorba los movimientos políticos. ¿Cómo vamos a relacionar el movimiento político al partido? Todavía no tenemos en la cabeza el método. Pero en la medida que esto vaya avanzando, le vamos a ir entendiendo. Pero la idea y eso hay que tenerlo. No estamos trabajando para un partido como nosotros. No. Es el mismo nombre. ¿Cómo no? Es como la guerra. El ejército del gobierno hizo una guerra, sí, pero nosotros hicimos otra. Y la palabra es la misma. Pero no es lo mismo. Así es. Aquí la palabra. Hay otra cosa. Nosotros vamos a competir o vamos a confrontar. Esto es muy importante. Que son problemas nuevos. Nosotros vamos a confrontar, pero también vamos a competir. Nosotros vamos a competir, pero también vamos a confrontar. Son dos cosas diferentes. Es decir, vamos a competir, porque también vamos a trabajar para que la gente vote. Pero la clave de esto es la propuesta política. Ustedes saben que las campañas electorales no son políticas.
La primera característica de una campaña electoral es que no debe ser política. Claro que cuando ustedes oyen los discursos, se habla sin diferenciar lo político y lo electoral, y se dice campaña política. El régimen político del país busca afanosamente que la gente no haga política. Que la gente no haga política. El sistema educativo, por ejemplo, busca afanosamente que la gente no aprenda a pescar. Es un cálculo fino. Esto no quiere decir que no metan en tu cabeza informaciones y hasta conocimientos. Pero la clave es aprender a pensar. La aventura del ser humano es esa, aprender a pensar. Sí, sí. Y luego aprender la realidad. El sistema educativo evita eso. Porque si el ser humano aprende a pensar, se hace peligroso. Se puede hacer subversivo. Y la clave del pensamiento es su valor subversivo. Es decir, transformador de la realidad. Eso es lo subversivo. Transformador de la realidad. Entonces, el voto es lo que resuelve justamente eso. Por eso las campañas electorales no son políticas. ¿Cómo confrontamos nosotros con un proyecto político? Una propuesta política y una campaña política en donde hablemos, claro, de manera radical. Ojo, ¿qué es lo radical? Lo radical es lo que va a la raíz de las cosas. Calculadamente, a uno le han metido en la cabeza que lo radical es peligroso. Y hasta dicen, no hay que ser radical. Si vos no sos radical, entonces sos superficial. Y si vos sos superficial, no hablas nada. Es como cuando alguien dice, miren, la situación está bien difícil. Estamos viviendo un momento muy complejo. No sabemos para dónde vamos. ¿Han oído ustedes ese tipo de reflexión? Eso no es nada. No, lo radical es lo que dice. La causa de esta situación es esto y esto. Eso es lo radical. No lo olviden, lo radical es ir a la raíz de las cosas. Esto es lo radical. Este es un discurso político radical, un discurso claro, radical, definido, de tal manera que en la campaña electoral se ponga la problemática política. Nosotros haremos una campaña política y aquí estamos confrontando. Aquí estamos confrontando. No hay vuelta. Ahora, ¿nos vamos a entender con otros sectores? Sí, cómo no, por supuesto. Pero solo el que confronta, concerta. Solo el que confronta, negocia. Aquel que no confronta, no negocia. No. Hay que confrontar para negociar. Todos en este movimiento hemos de tener la misma cabeza ideológica, no. Pero sí objetivos políticos comunes.
Es decir, la esencia de las cosas son los objetivos políticos. Y eso tiene que estar expresado en el proyecto político. ¿Qué es la ideología? La ideología es el conjunto de ideas, criterios, opiniones, pareceres, puntos de vista, a través de los cuales uno mira al mundo. Ocurre que uno no mira con los ojos. Si a uno le preguntan, ¿y vos para qué ocupas los ojos? Uno dice, para mirar. Y entonces uno piensa que uno mira con los ojos. No. Nosotros miramos con el cerebro. Miramos con el cerebro. Y en el cerebro está la ideología. Aquí está la ideología. Entonces, la mirada que uno le da al mundo es ideológica. ¿Cómo entiende uno las cosas? Así como se le ha enseñado su papá, su mamá, su abuelito, su tío, el cura del pueblo, el profesor de la universidad, el patrón, el dueño de la fábrica o de la empresa donde uno trabaja. Todo eso es ideología. ¿A dónde tiene uno todas esas opiniones? ¿En los ojos? No, en el cerebro. Y uno mira el mundo a través de esa telaraña que se llama ideología. Es una telaraña. Por eso la ideología es telaraña. Ahora, ¿y vos podés liberarte de esa telaraña? No. A menos que a vos te metan en un cuarto desde el momento en que naces y no hables con un cacho, te metan el agua así debajo de la puerta, los frijoles y la tortilla tostada con queso también debajo de la puerta, y a los 20 años te saquen. ¿Tenés ideología? No. ¿Pero podés hablar? No. Si no podés hablar, ¿podés pensar? No. Ahora, si vos estás en la sociedad, vos tenés la cabeza llena de ideología. Aquí, cada uno tiene su ideología. La ideología del hijo es la misma ideología del padre. No, ya no. El papá sabe en lo que anda haciendo el hijo. No. Y el papá conoce al hijo. ¿Conoce a la hija? No. El papá mira a la hija como la niñita de 10 años. Es la hija. Y es evitable, no, es que así es otro mundo. Por eso es que aquí gente de diferencia, pero unidos por un objetivo político. Ya lo político es otra cosa. Lo político tiene que ver con el poder político. El poder político es la madre del cordero. Es el poder de todos los poderes. El poder de Dios, por ejemplo, ¿de qué depende el poder de Dios? Del poder político. ¿Y Dios hace política?
curas en política, porque yo no el hombre que haga política, cura, los pastores. Brillante. El cura, Y Dios hace política. Es una buena pregunta. ¿Y quién crea a Dios? el hombre, El ser humano. el hombre que está a Dios, al diablo, a Satanás. El ser humano. Y esa creación de Dios es brillante, es genial. Es la más brillante de la creación de Dios. Cuando el ser humano produce a Dios, ya tiene un cerebro sofisticado. Es que eso de crear a Dios, eso no es simple. Y lo mete a hacer política, claro que sí. Pero es justamente así como ustedes han dicho. Ya la política es otra cosa. Eso tiene que ver con el poder. Aquí hemos de tener objetivos políticos comunes. Por eso el proyecto. Por eso el proyecto político. Entonces nosotros con eso estamos confrontando, pero vamos a competir. Va a haber un momento en que vamos a competir. ¿Cuándo? Cuando nos den el carnet de partido político y podamos participar. Entonces sí vamos a competir, claro, por supuesto que sí. Y vamos a ser diferentes, pero vamos a competir. A partir de la confrontación, capturen esto bien poco, por favor. Y la gente debe captar que somos diferentes. Nosotros siempre debemos ser lo que hacemos. Es decir, hemos de tener consecuencias en lo que decimos y lo que hacemos. Esto se relaciona con el poder. Ustedes han hablado del poder. ¿Y el poder para qué? ¿El poder es un fin? No, hombre, es un medio. Por eso la clave del poder es ¿para qué vamos a usar el poder? Este es el punto. ¿Para qué llega la gente a la asamblea legislativa? Es que se puede llegar a la asamblea tomando a la asamblea como fin. Y entonces te moriste. Te moriste. Porque si la asamblea es el fin, todo es el medio. No vale nada. Pero si vos llegas a la asamblea usando la asamblea como un medio, así como lo usa la derecha desde siempre. Eso es otra cosa. ¿Cuáles son los fines políticos que a vos te llevan a la asamblea? La subversión. En el caso de nosotros no puede ser otra diferente a la subversión. Es decir, a darle vuelta a las condiciones de vida de las personas, que es la subversión. Para poner ese aparato al servicio de las luchas de la gente. Ejemplo, hoy, 2 empresas controlan el precio de la harina y cierran a los panaderos. Cierran a los panaderos. Muy bien. ¿Es legal eso? No. Pero es que en este país la ley no vale nada. La constitución no vale nada. Pero entonces yo uso la asamblea al servicio de eso. Pongo la asamblea al servicio de eso. Y no me atengo a los procedimientos legales de la asamblea, los santos, y uso otras cosas. Yo no soy funcionario. La clave, no lo olviden, es no ser funcionario, sino
ocupar un cargo público sin ser funcionario. Hay una diferencia fina en esto que estamos hablando. Muy fina. Y la izquierda y la derecha son distintas maneras de ver el mundo. No es solo una cosa teórica ni filosófica, no, es una manera de ver el mundo. Nosotros hoy estamos trabajando para un partido. Claro, hemos de someternos a los procedimientos legales. Y esos procedimientos, ¿quién nos ha aprobado? La derecha. Esa es su filosofía. Tenemos que recoger casi 100.000 firmas. Son 50.000. Pero vos sabés que si recoges 50.000, estás muerto. Hay que recogerlos todos con apoyo. Antes eran 3.000. ¿Y por qué hoy cuesta tanto? Porque el partido político es una empresa comercial. Y vos sabés que los partidos políticos se compran y se venden. Y la gente anda vendiendo los partidos. Vendiendo los partidos. ¿Y cuánto se piden? $1.000.000. ¿Y cuál es el negocio? La selección y el botín de la cosa pública. Esa es una tragedia humana. Pero hay una serie de procedimientos y uno puede saltarse esos procedimientos. No. Hoy, por ejemplo, estamos en una etapa importante, la capacitación para recoger esa firma. Uno pensaba que era una cosa chiche. Y hoy que nos metimos en eso de los candidatos independientes, nos dimos cuenta que no es fácil. No es fácil. Y nos están capacitando en distintos lugares para no equivocarnos tanto. Con un numerito equivocado de un 9 se acabó. Y como no tenemos esa cabeza nosotros, pensamos que eso no vale nada. En lugar de uno ponemos dos y ya. Se te cayó. Entonces nos están ayudando, capacitándonos. Claro, pero en este mes de septiembre culminamos eso. Esa es la idea. Y ya nos metemos al Tribunal Supremo Electoral para pasar a la segunda etapa, que llaman el procedimiento. Ahí es cosa de vida o muerte, ahí no podemos fallar, y eso es lo que Luis se refería. Sin falta, 100.000 firmas. Claro, somos 7 millones. 100.000 es poquito en relación a 7 millones, pero no es poquito. No, es una gran catástrofe. El cuidado de los libros. Y tenemos que hacerlo de manera bien organizada. Bien organizada. Y el tribunal nos va a facilitar las cosas. No, ¿y por qué? ¿A cuenta de qué? Y no ese es su trabajo, pues. ¿Quiénes son los dueños del Tribunal Supremo Electoral? Los partidos políticos. ¿Y qué somos nosotros para los partidos políticos? Enemigos. A otro partido lo miran como competencia. Y para nosotros. Nos ven como enemigos. Y tratarán de volarnos la cabeza. Sí. Y es incorrecto. No, y no de eso se trata, pues. Y no es de su trabajo.
y no paremos los dueños de ese aparato. Es decir, que nosotros vamos ya a alistar los puntos. Es como en la guerra. El soldado del otro ejército te tiraba a matar. Sí, hombre, y no hay guerra por eso.